Saludos, amables televidentes, bienvenidos ya a este cierre de la semana laboral viernes, aunque Joaquín Alberto está con nosotros los miércoles, es que nos acompaña. Hoy pues hemos cambiado en esta semana y vino hoy viernes. Bienvenido, Joaquín. Bueno, bien, contento de estar acá, reencontrarnos en esta conversación franca. Yo sé de que mi dirección política se ha encariñado con los miércoles para convocar asambleas ahora. No, pero vamos a tener que elevar nuestra más enérgica protesta. Para que eso se cambie para los jueves, los martes o los viernes, si quieren. Parece que algún tutumpote nuestro es el día más cómodo. Joaquín, bueno, hoy viernes pues se cierra la frontera desde las 6 de la mañana. El presidente Luis Abinader ordenó que se cerraran todas las fronteras, todos los puestos fronterizos, es decir, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, para también la frontera marítima, porque la gente ignora de que a pesar de ser países que conformamos una misma isla, hay muchos productos, en el caso de la construcción, que son llevados a Haití por la vía marítima, por el volumen, y también la frontera aérea. Entonces, todo esto es debido a las medidas que ha tomado el gobierno dominicano para protestar, elevar su más enérgica protesta por el canal en construcción en la parte de Haití hacia converger con el río Masacre. Pienso que es real y efectivamente lo ha dicho un ex primer ministro de Haití, Claudette Joseph, de que es un tema eminentemente político, que el presidente dominicano ha politizado eso, y aquí una gran parte de los dominicanos tenemos este criterio. Se ha tratado de sacar a relucir el tratado firmado en el año 1929, y ahí mismo también se sacó a relucir lo firmado más recientemente, en el año 2021, donde la República Dominicana no tenía objeción a que Haití hiciera uso de las aguas del río Dajabón. Yo prefiero llamar el río Dajabón y no como se le dice Masacre. Que escuché esta semana la aclaración de un historiador que decía que no se le dice río Masacre a partir de lo ocurrido en 1936, sino que ha sido así históricamente, pero que como este río nace aquí en la República Dominicana y nace justamente en Dajabón, pues el nombre que tiene para nosotros los dominicanos es el río Dajabón. Me gustaría escuchar tu parecer ahí. Bueno, para la ilustración de quienes nos siguen en Conversación Franca, nosotros tenemos 5 provincias fronterizas, del norte al sur, Montecristi, luego Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. Sin embargo, por el lado de Montecristi no hay paso. Los pasos están en las otras 4 provincias. Dajabón se va a Juana Méndez, de Comendador se va a Veladero, que era el nombre español que tenía anteriormente. Entonces, del lado de Independencia Jimaní, Malpaso, del lado nuestro, Malpasé, del lado haitiano, y del lado de Pedernales se va a Anza-Pizza. Sí, entonces son los 4 puntos terrestres que tenemos. La frontera original era del acuerdo de Aranjuez entre España y Francia, en la cual España le cede la parte oeste a Francia. A cambio, Francia le dio Cataluña a España. La parte que Francia tiene más cerca de Cataluña es Perpiñán, lo decimos en español, lugar que, por cierto, yo he estado ahí. Y fíjense que Cataluña reclama su independencia porque la ciudad más importante, que es Barcelona, es la más productiva de toda España, y ellos están pensando que esa producción debe usarla hacia ellos y no distribuyérsela a todo el pueblo español. Pero retomando... Y que habla un idioma diferente al español, catalán. Oye, está dentro de España, habla un idioma diferente. Sí, entonces, fíjense de esa situación. Sin embargo, luego hubo de manera pacífica una ocupación de lugares como La Caoba, Hincha, San Miguel de la Atalaya, San Rafael de Angostura, 4 comunidades que incluso en el primer Congreso de la República había representación de esos puntos, se fueron perdiendo hasta que se firma con Ignacio María González
un protocolo y esas partes quedaron excluidas. Después hubo una discusión en el orden jurídico, tú que eres abogado, del llamado uso possedetti, que es el uso de la costumbre de lo que yo poseo, y la posición dominicana era el antebellum, o sea, la posición antes de la guerra, porque precisamente los 12 años de contradicciones de choque después de la independencia, de 1844 hasta 1856, eran escenarios de guerra y se fueron quedando de parte de Haití, hasta que, como tú hablaste, el día de la Altagracia, 21 de enero del año 1929, el presidente Horacio Vázquez delegó una figura de mucha confianza de él, su vicepresidente, José Dolores Alfonseca, que no solamente era médico, era su médico, sino que era ministro de Marina, Guerra y Policía. Era un jefe de verdad. Un jefe de verdad. Entonces, y estaba ahí Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, Pipí Troncoso de la Concha, sobrino de los hermanos trinitarios Jacinto y Tomás de la Concha. Y ahí estaba ahí también Peña Valle. Firmaron los límites ya fronterizos, en lo cual hay una parte que se dice que los límites que se firmaban ahí en la versión en español son los que se han tenido desde 1844 y de todos los tiempos. Pero en la versión francesa, la palabra 1844, la cifra fue quitada. Y se dice entonces ahí que ha sido la frontera de todos los tiempos, de todos los tiempos. Todos los tiempos. Sí, pero no era verdad, pero es una manera de oficializarlo. Sin embargo, voy a defender a alguien que no defiende a nadie, que es Trujillo. Porque le están acusando que Trujillo entregó una gran parte. No, no es verdad. Lo que pasa es que se estableció que había una comisión mixta que en el terreno iba a estar estableciendo los hitos, las pirámides o mojones, que también se le llama, donde sea posible a una distancia de 1 kilómetro cada uno, a excepción de las que son ya fronteras naturales. Y precisamente el río Masacre, el caso de Dajabón y el caso de Pedernales. Y el Altibonito, que desemboca en el lado sur, y Dajabón desemboca ya en la bahía de Manzanillo, son ya fronteras naturales. O sea, si se aplica el principio de Teguer, en el caso de Pedernales también hay un río. Que se dice que la mitad del río nos toca a nosotros y la otra mitad corresponde al lado haitiano. Pero ¿qué sucede? En el 36 ya el presidente no era Horacio Vázquez, casualmente en una camarona Trujillo aplicó, y digo una camarona porque hicieron renunciar tanto a Horacio Vázquez como a José Dolores Alfonseca para colocar a Estrella Ureña como ministro de Interior, y la Constitución de aquel tiempo se le daba el poder, después el presidente y vicepresidente, del ministro de Interior. Entonces, Estrella Ureña quedó en la presidencia, convocó elecciones, él era el candidato a la vicepresidencia de Trujillo, Federico Velázquez, que era el candidato que estaba compitiéndole, no lo dejaban hacer campaña, y eso era a tiroteo la caravana, y él 2 días o 3 días antes renunció, y el generalísimo ganó con el 99.9%. Claro, con poco ganó. Pero entonces ya en el 36 se puso en práctica esa medición en el terreno. Fue lo único que se hizo, fue el protocolo de revisión y de aplicación de ese protocolo del 29. El asunto del río es más específico, un acuerdo casualmente el gobierno peledeísta, en aquella ocasión lo encabezaba Leonel Fernández con René Prevar, que se habla de ese uso del río, porque en el año 1976 nosotros hicimos lo que hizo Haití, hicimos una construcción para desviar el río. Sí. Pero como éramos dominicanos no vamos a protestar por eso, ahora sí lo estamos protestando. Entonces en el 76 se hizo eso, y ahora está esta situación.
que evidentemente... Que la legalizó el presidente Luis Abinader en el 2021. Al decir que no hubo desvío, sí. Y en esto yo creo que ambas partes la están usando con fines politiqueros, Ramón. Eso es así. Sí, porque del lado haitiano, aun cuando no hay una fecha cierta, hay una presión para que ya se convoque elecciones. Y Claude Joseph aspira, y Joseph tiene esa línea, la línea del antidominicanismo, porque eso despierta sentimientos, como aquí también hay 2 o 3 gente que vive en una retórica anti-haitiana también. Pero las encuestas dicen que el 2.5% de la gente que cree que es un problema de importancia. Y quiere elevar este sentimiento patriótico peligroso. Muy peligroso. Porque me recuerda, Ramón, a la situación de Fujimori con Ecuador, en el cual cerca de unas elecciones, Perú entra en territorio ecuatoriano, se arma una guerra y los gobiernos dicen, bueno, en medio de una guerra no podemos estar cambiando presidente. Claro. Sí, entonces, mira, el presidente Abinader es una persona que él sabe muy bien a qué se arriesga. Hoy en la mañana dijo que en la República Dominicana no habrá violencia tras cierre de la frontera que se produjo hoy a las 6 de la mañana. Sí. ¿Por qué dice el presidente Luis Abinader que no habrá violencia? No habrá violencia aquí, pero usted no puede predecir lo que venga de allá para acá. Yo siempre tengo el temor de que Haití es un lugar sobrepoblado comparándolo con la República Dominicana. Sí, tiene una población mayor que nosotros ya. Tiene una población mayor que nosotros y un territorio menor que nosotros. Sí. Nosotros, con relación, por ejemplo, a Uruguay, somos súper poblados, porque Uruguay tiene 3 millones, 4 millones de habitantes, pero tiene 176.000 kilómetros cuadrados de territorio. Entonces, comparándolo con Uruguay, somos súper poblados. Allá tú dirías, bueno, despoblado, ¿verdad? Pero está muy lejos Uruguay de República Dominicana. Entonces, yo planteo la tesis de que el día que Haití diga que viene para acá, en este caso ya exacerbado por el fervor patriótico del dominicano y del lado haitiano, vienen y va a haber problemas. ¿Por qué? Porque ellos dirán, bueno, vamos a sacrificar 100.000, 50.000, que tú hablas de 50.000 muertos, y hablas de una cifra escalofriante, ¿verdad? Pero los restantes podrán llegar. Yo no creo, porque... Que se llegue a tanto, ¿no? Yo eso espero, que nunca llegue a eso. Desde el punto de vista del potencial hasta bélico, Haití no tiene ni siquiera ejército. No tiene nada. Tiene una policía, y no es verdad que la población haitiana va a venir a mano pelada. Al pecho, como dice uno. Porque incluso, ¿por qué razón todas esas intervenciones, invasiones terrestres que protagonizó en principio Charles o Rivière, como decía el presidente en el momento de la independencia, Guerrier, que fue un presidente transitorio de 2 o 3 meses, y Zuluk, que después se convirtió en emperador, era que, Ramón, ellos salían con toda la fuerza, pero ya cuando estaban en Asua, ya le faltaban alimentos y no había apoyo. De este lado no es verdad que le iban a dar ningún tipo de apoyo logístico. Entonces, con una cantidad de campesinos sacados de la producción a la mala para venir a pelear un país que no les pertenece, y con la inestabilidad, porque cuando estaban ya aquí se comenzaba a decir que habían derrocado al presidente y tenía que volver hacia atrás. Bueno, le pasó eso a Pierrot. La batalla del 30 de marzo de Santiago no se ha explicado que fue parte del triunfo. El triunfo fue que una parte del ejército napoleónico que estaba acá, a cargo de Imbert, de Aquiles, había varios combatientes franceses que estaban aquí, incluso el caso Imbert había sido hasta alcalde de Moca, engañaron como un niño a Pierrot, le dijeron, mire, pero el presidente fue destituido y Pierrot era el segundo de la línea, se fue huyendo para allá, y cuando se dio cuenta, no, el presidente estaba allá, y entonces se ganó un gran problema porque abandonó la lucha. Entonces, no creo que vaya a haber del lado de allá en un momento determinado una invasión. Pero mira lo que dice el presidente, textualmente lo voy a citar. Sí. Los cuerpos catrenses del Estado Dominicano están totalmente preparados para responder a los posibles actos violentos
causado por la intervención del río Masacre en Dajabón. Eso es darle un matiz eminentemente político a este conflicto. Claro, claro, es una actitud hasta irresponsable del presidente, porque está generando un enemigo que yo no veo. O sea, miren, no creo en invasión de Haití para acá, no creo en fusión tampoco. El término fusión yo lo estoy oyendo, Ramón, desde el año 1986, y no es posible que los planificadores de esa fusión hayan tenido más de 40 años y el plan no se le da. Exacto. Evidentemente que aquellos tiempos se utilizó en contra de la figura de Peña Gómez, que todo el mundo sabe que es de origen haitiano, y se usó eso. Fíjense que en aquellos tiempos había esta medida de tocar el himno nacional al mediodía. Y el presidente lo instauró en el año 94. Sí. Y es más, nuestro partido en aquel entonces no se había dividido, el PLD. Usó parte de su elemento con famoso Iván Trila, que era el mentalista que le había sacado un lipoma a un escolta de Peña Gómez, y nosotros lo presentamos como si hubiese sido un culto de brujería, sí. Y usamos un poquito este tipo de asuntos. Entonces yo creo que ha sido el desconocimiento de qué es Haití, cómo está. El problema de Haití es que, bueno, las autoridades también que están ahí son completamente ilegítimas, empezando por el primer ministro, porque la designación tiene que hacerla el presidente de manera interina, y ya el presidente sabía, lo habían asesinado. Ya no había presidente. Moïse no muere, porque Moïse, está ahí, tiene diéresis, y cuando tiene diéresis en francés suena oí, si no la tiene suena guá. Yeah. Pero ahí suena ahí. Entonces se puso él prácticamente, y no hay congreso porque todo se le venció su tiempo, y todavía están dándole vuelta. No hay diputados, no hay senadores, no hay nada en Haití. Vuelta para hacer elecciones. Y yo descarto que desde Kenia, que ahora se está hablando, vengan a intervenir en Haití, cuando es más, Kenia ni siquiera tiene salida al Atlántico. Kenia sale por el Índico, tendrá que darle la vuelta a cualquier buque hacia abajo, hacia Sudáfrica, para después llegar hacia Haití. Eso sería bastante costoso. Bueno, pero puede venir en avión, si lo paga Estados Unidos, ¿verdad? No, pero si un avión en España, un avión de esos grandes. Se coge 8 horas. Imagínate de Kenia hacia acá. Lo que duraría y el combustible. Eso es una manera de darle larga al asunto, porque para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Haití y República Dominicana son un punto importante de su agenda. Mira, otra parte de la declaración del presidente Luis Abinader es que dice que es una construcción, que esa construcción es totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero es una provocación que este gobierno no va a aceptar. Otra parte ya del matiz político electorero, una parte que realmente vende, esa parte vende, porque todos somos patriotas. Aquí nos dicen, bueno, vienen los haitianos y vamos a estar todos en primera fila. Vamos a estar todos en primera fila para defender el natal, la patria. Bueno, pero es diferente tú incitar. Ramón, eso es lo que se está haciendo. Tú que eres abogado, en el derecho internacional, cuando un río es frontera de un país, establece un límite, hay un principio de Tauler, se llama, es que a mitad te toca. De que tú pasas a la mitad del río, ya tú estás del lado haitiano. Para hacer eso, tú tendrías que entrar en territorio haitiano. Lo que yo vi de ese tratado de 1929 es que 3 gente que están muy quitados de bulla tienen que ver con eso. Sí, porque dice que el arbitraje, si no lo entendemos, pasa a manos de 3 países. Uno nuestro, uno haitiano, más 3. Estados Unidos, Brasil y Venezuela. En este caso, Lula, Maduro y Biden. Tendrían que meterse en eso. Partiendo de que yo no estoy seguro, Ramón, te soy sincero. Yo sé que nosotros ratificamos el tratado, y Haití lo hizo más tarde, el 23 de octubre de ese mismo año, el 29. Pero yo no sé si Venezuela, Estados Unidos y Brasil ratificaron esa parte, ese compromiso.
cuando hay diferencia, eso se va por la vía diplomática. Tendría que el presidente ordenar como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a una intervención. La última ofensiva, la única vez que este país atacó a Haití, no de manera defensiva, sino fue ofensiva, fue uno de los gobiernos de Buenaventura Báez, que mandó una barcaza a disparar a territorio haitiano. Como en aquel tiempo no había meteorología, había un fenómeno meteorológico que parte de esa barcaza y esa goleta fueron a parar a islas que pertenecen a Colombia. Yeah. Entonces, la historia nuestra, solamente en ese momento hubo un ataque desde aquí a Haití. Sería Abinader el segundo de la historia que haría una intervención porque tendría que pasar territorio haitiano. Yeah. Pero mira cómo le responden los haitianos, los empresarios haitianos que están envueltos en la construcción. Y el senador que hay ahí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Oye cómo le responden al presidente Abinader. Sí. Nuestra posición es clara, el canal o la muerte. También, pues está bueno. Alto los ánimos. Yo pienso que realmente aquí sí es verdad que la posición del presidente Luis Abinader, que debe asistir en los próximos días a la Asamblea de la ONU, sí, la ONU sí, que se celebra año tras año a finales del mes de septiembre. Hoy 18, 19, el próximo. Ya, viene ahí, ya la próxima semana estará el presidente Abinader en Nueva York, que está la sede de la ONU. Sí. Entonces, el presidente Abinader, desde el año 2020, que se hizo virtual, esa asamblea de la ONU por el asunto del COVID, en el año 2021 se hizo virtual presencial para el que quería ir, el presidente Abinader no asistió, pero sí participó vía virtual. En el 2022, que sí fue presencial, el presidente Abinader reiteró en los 3 años que ha estado ahí lo mismo, pedir la intervención de la comunidad internacional para que vayan a auxilio de Haití y quitarlo, disminuir ese problema para la República Dominicana. Pero nunca ha recibido una respuesta. Nunca. Es que no existe la comunidad internacional, eso es un mito. Ahí le dicen al presidente Abinader, el número que usted ha marcado no está en servicio. Hay alguien que está feliz y contento, Joaquín Alberto. El cubano Julio César Llorente López, que mucha gente lo conoce por el famoso pecozón que le dio a la gente del DGC, y que ese pecozón le salió caro a él, porque a él le respondieron con la misma piedra, también lo agredieron, lo sometieron a la justicia y estaba guardando prisión. Pero aquí en este país tenemos un pensamiento retroactivo. Ahora hay que se da cuenta la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que la justicia fue mal aplicada con relación a este señor y que tenía una prisión ilegal. Entonces le dieron la razón a los abogados que defendieron a este señor. Pero mientras tuvimos que salir a nivel internacional, porque ya no hay periódicos locales, todos son mundial a través de la web, como un país donde real y efectivamente pues no se respetan los derechos humanos. Dice el tribunal que lo que se debió haber hecho con este agente, con este señor, con el señor Julio César Llorente López, es pues penalizarlo, una pena económica, una multa, como le decimos aquí en buen dominicano, significativa, porque el hombre andaba conduciendo, hablando con un celular. ¿La multa cuánto es eso? $1,000, $2,000. Eso era, bueno, agresión a la gente del DGC, bueno, ya ahí podría cambiar. Hay que ver qué penalidad económica se le podría infringir a esto. Pero ya por lo menos dormirá este fin de semana el señor Llorente en su casa. Yo creo que hay un problema del principio de autoridad en juego. Yo no sé, a veces yo no soy abogado y no sé cómo que los jueces fallan, qué los motiva a fallar de una manera o de otra también. Me parece medio extraño, pero es evidente que esa persona irrespetó una autoridad, sea la que fuera. Y claro, por lo que yo estaba observando, ese agente de DGC estaba reculando, ni siquiera quiso actuar. Sí, lo que se vio en el podía video, haberlo hecho, podía haberlo hecho. Lo que yo he observado en Estados Unidos no se relaja con eso de tú caerle encima a un policía. Y me imagino que en Cuba mucho menos. Inventar
a un policía cubano, tú hacer eso, tú lo puedes hacer aquí. Quizá no doy cuenta. Sí, entonces, lo de lo que tú dices, me recuerda a un vocero de la Policía Nacional, que él hablaba de técnicas policiales, lo que se le aplicaron fueron técnicas policiales. Eso que tú le viste en la cara fueron técnicas policiales. Técnicas policiales. No, pero ahora tú puedes estar seguro que él va a tener buenos asesores jurídicos y le va a decir que demande a la policía por los golpes que recibió. Bueno, podría ser, pero para mí está en juego el principio de autoridad. Entonces la policía le va a responder, bueno, la policía lo va a demandar a usted por los golpes que le infringió el policía. Y para mí eso es peligroso, Ramón. Yo he visto mucha gente, incluyendo a la alcaldesa, ¿verdad? Sí. De un distrito municipal de Santiago. Para la casa, me parece. Algo así. Sí, que también hizo lo mismo, que ellos llegaron a un acuerdo. Ahora llegaron a un acuerdo. Y apareció abrazándose con el DGC. Yo la vi ahí ya muy contenta, pero yo no lo vi tan entusiasmado. El IGC estaba aceptando la excusa, parece ser como que suavizaron para que él aceptara esa excusa. Sí, porque hay una experiencia de estas agresiones, que fue el caso aquel de Baní, de la joven aquella que fue abofeteada por una figura, y luego ella puso un colmado de buenas a primeras. Es que se pusieron de acuerdo y entonces también eso duele. Bueno, quizás la alcaldesa fue bondadosa, ¿verdad? La alcaldesa fue bondadosa, vamos a dejar eso así. Todo apunta a un arreglo de orden económico, que es lo que ha estado sucediendo con esto. Extrajudicial. Sí, pero bueno, como abogado dicen que un acuerdo es la ley entre las partes. Sí. Eso tal parece que fue lo que ocurrió en el caso del cubano. Se produjo esta situación, desenlace muy desagradable por la altanería con que él se manejó. Muy bien, si la autoridad, señor, y hay que rescatar eso, y esta decisión de esa sala, de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, no es muy, si se quiere, contundente con relación a respaldar, como tú muy bien decías, el orden. La autoridad, señores, merece respeto. No merece respeto quizá quien porte el uniforme, sino el uniforme que porta esa persona. Claro. Ese uniforme, porque realmente ese señor cubano, cuando salió de Cuba, de seguro no vino directo a la República Dominicana. Quizá pasó por Miami, por la Florida. Que haga eso allá en la Florida. Quizá no lo cuenta. Así es. Quizá no lo cuenta porque los agentes policiales de tránsito, lo que sea, en los Estados Unidos son agresivos en el acto, en el accionar. ¿Por qué? Para que se cree un precedente de que la autoridad merece. Aquí hay una cadena de hechos violentos contra gente llamado a preservar el orden público, el orden en el tránsito de vehículos motor, pero una coletilla enorme. No son los únicos dos casos que se han dado. De los tiempos el sobrino de Monchi. No, bueno, sí, de los tiempos el sobrino de Monchi, sí. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque nuestros agentes llamados a preservar el orden en el tránsito de vehículos de motor no tienen el respaldo primero de la opinión pública, segundo de la institución a la cual pertenecen. En el pasado era macana, como decía la Jara Burgos. Y eso es necesario. No recuerdo de manera positiva, si se quiere, lo estricto que eran los agentes de la ME en el principio, cuando se creó la Autoridad Metropolitana del Transporte, y dio su resultado. Dio su resultado. Esta es una anécdota de ese caso. Al inicio, cuando estaba Harley Herman a cargo de ese Candelier, que era la parte operativa, yo era viceministro de Interior y Policía. Me fue a ver un regidor de Tamayo. Él tomó la 27 de febrero para coger la calle que es de Caribe Tour, ahora se me olvida el nombre. La Leopoldo Navarro. Pero él cruzó el carril exclusivo para el transporte público. Autobuses. Y ahí le pusieron una multa. Como estaba muy cerca, yo estaba en el piso 13 del Huacal, él llegó allá y yo dije, bueno, pero tú estás mal, pero de todas maneras me mandaste esta tarjetica mía. Y cuando le entregaron la tarjetica mía se la rompieron en su cara. y perfecto, porque yo en verdad no estaba en eso de
Si él violentó eso. Y el problema de acá es, tú sabes quién soy yo y qué sé yo qué. Entonces hay personas que se frenan en función de ese tipo de asuntos. También porque ha habido exceso en otros casos de agentes policiales en el uso de la fuerza. Y además, porque la policía y nosotros los dirigentes políticos competimos en lo peor en credibilidad. Pues yo he querido que la actividad política vaya teniendo la parte ética y la policía tiene que recuperar otra vez el respeto, porque no puede haber una sociedad sin un orden y sin un referente de dónde está la autoridad. La esencia del Estado, de acuerdo a los conceptos marxistas, es la violencia organizada y concentrada en la sociedad, dijo Marx, y eso tiene que suceder, si no el país cae en un caos. Bueno, el problema es, Joaquín, que hablando de autoridad, aquí realmente, las leyes se crean para respetarlas, pero Sí. los que menos respetan las leyes son los llamados a hacer que esas leyes se cumplan. Claro. Cuando usted ve a un agente de la DGC, hoy DGC, antiguamente, transitando una motocicleta por los elevados. Y no en situación de emergencia, porque podría hacerlo, pero en situación de emergencia, ya usted dice, pero ven acá, por un túnel. Este es el que me dice a mí que yo no puedo transitar por un túnel. Y mira cómo está él en el túnel. Y no va de emergencia, ¿no? Entonces, eso se crea. Cuando usted ve que usted tenga que usar el tráfico de influencia para usted brincar un par de turnos y llegar a ser el primero detrás de otros que han estado haciendo fila ahí, eso es tráfico de influencia y eso es negar la autoridad. Cuando usted ve que un agente de la DGC se coloca debajo de un semáforo y lo manda a pasar a usted, me ha pasado muchas veces en rojo, y usted no quiere pasar porque usted está obedeciendo la luz roja del semáforo. Entonces usted está llamando a la población a desobedecer, a desoír una señal universal como son los semáforos. En cualquier parte del mundo usted encuentra una luz roja de un semáforo, eso indica pare. La luz amarilla indica siga con precaución y la verde siga. Sí, pero Ramón, en el librito de manejo dice que si está el policía de tránsito, es el que vale, ¿no? Bueno, pero justamente podríamos tener, y ahí caemos en lo mismo. En caso de una emergencia, bueno, va a pasar el presidente de la República, ¿verdad? Porque esa fue la aclaración primera que yo le hice a los hijos míos. Fíjate que la importancia de eso, lo que estamos hablando. Mis hijos estaban viendo y yo estaba respetando la ley de tránsito, pero vi un momento y me ferró y digo, miren, mis hijos, lo que pasa es que si hay un policía y está el semáforo, se hace lo que dice el policía. Sí, muy bien eso, pero el policía debe estar debajo del semáforo cuando las situaciones lo requieran. Pero aquí es el día a día. A los policías aquí dicen, para darle un paso a una línea y a otra no. Bueno, porque aquí es un funcionario X que no le compete usar franqueadores, se está levantando de su casa y se va al baño y ya llaman por la radio, mira, va a pasar el hombre ya pronto. Ya comience a darle preferencia a esa ruta, a esa línea donde va a pasar ese funcionario. No solo de este gobierno, sino de todos los gobiernos anteriores. Porque aquí nuestros policías están dedicados ¿a qué? A ser serviles. Vi hoy una situación que me irritó bastante, mucho, un policía acudiendo a un centro educativo a buscar el hijo de un funcionario. Para eso son nuestros policías, para eso son nuestros guardias, para ir a buscar los hijos de los funcionarios al colegio. Un carrito del supermercado. No, para cargar un carrito del supermercado. Tantos policías y militares que hacen falta en los centros públicos para prevenir actos delictivos, y usted está usando un agente policial para que le vaya el perrito, para que le pase el perrito, para que le cargue el carrito en el supermercado, y en este caso para que vaya a buscar el nieto, el hijo o el sobrino al centro educativo. Sí, ¿cuánto dura ese policía esperando eso? ¿Sabe cuánto dura? Dura 1 hora, 2 horas, y de ahí va a sentarse a la oficina luego. Así no es. No, frente a mi casa hay una tienda y hay un agente de la Fuerza Aérea Dominicana cuidando esa tienda. Yo no creo que el Estado Dominicano debe pagarle los recursos de la población para un asunto. ¿Investiga de quién es la tienda? No sé. La tienda debe ser. Antes había un colmado, ahora hay una tienda nuevecita. Tengo que investigar. Investiga de quién es la tienda. La tienda es de la Fuerza Aérea, el que está ahí, de un alto oficial de la Fuerza Aérea que tiene asignado ese soldado, y ese soldado él lo usa como él quiere. Y no puede ser. Y así no puede ser. Sí, eso viene desde los tiempos de Trujillo, y los ascensos han sido por los caprichos
cuando tú cumples con el jefe. No en base a tu hoja de servicio, a tu destreza, a tus capacidades, sino en base a que en aquel tiempo mata a fulano, yo lo maté. Entonces, no, él hace todo lo que yo diga, entonces hay que ascenderlo. No decían mata a fulano, lo que decían era de que, ¿y qué hace fulano vivo? Ah, jefe, yo le quité ese problema de encima. No, hay una experiencia de Carlos Ever, ¿no? ¿Te acuerdas del personaje? Sí, claro. Carlos Ever estuvo con uno de los hermanos de Trujillo y había un caso de unas tierras por Vallaguana que el campesino no quiso venderla y entonces lo que hicieron fue enterrarlo de forma vertical, hacer un hoyo, ponerlo, taparlo, dejarle la cabeza y él confiesa darle un tiro en la cabeza a la persona. Wow. Y así fue ese personaje subiendo todavía 30 años después. Joaquín, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, será el único partido político de la República Dominicana que realizará primarias para elegir sus candidatos a puestos selectivos, incluyendo su candidato a la presidencia de la República. 3 precandidatos hay inscritos, uno no se inscribió, mandó a que lo inscribieran. El caso del presidente Luis Abinader mandó a la doctora Milagros Ortiz Bosch para que le hiciera el favor de lo inscribiera, como un mensaje de que él es un individuo ético, violando la misma ética, porque ha dicho muchas veces que no iba a ser candidato, ¿verdad? Entonces, sí. El otro, Guido Gómez Mazara, fue personalmente y se inscribió, y la señora, no recuerdo el nombre, una señora. ¿Y Ramón Luque que no se inscribió? Ramón Luque que también se inscribió, pero hay una señora también. Pues son 4. Sí, son 4, se inscribió. También hay una cantidad importante de dirigentes de esta entidad política que se han inscrito como precandidatos a senadores, diputados, alcaldes, respetando la reserva que le compete a la alta dirección de este partido político, reserva por el asunto de cuota y reserva para futuras alianzas, aunque nunca los partidos políticos en el gobierno ceden candidaturas importantes. En el caso del PRM, el ruido ha estado en torno a la candidatura a la senaduría por el Distrito Nacional, que dice que posiblemente se la cedan a un aliado, y este aliado a futuro podría ser, todavía no hay nada confirmado, el doctor Guillermo Moreno García, que fue fiscal del Distrito Nacional y dirige un partido político en la actualidad. Esto provocó que la actual senadora de la capital dominicana, entendiendo que esta candidatura está reservada, hiciera una rueda de prensa al inicio de la semana, sin criticar, sin hacer mención de ningún dirigente importante de su partido, pero colocándose de igual a igual, con nada más y nada menos con el presidente de la República. Y dice que es merecedora de 4 años más como senadora, aunque le han cambiado el nombre a Faride, ya le llaman la mudita, le dice la inoperante, le dicen una serie de epítetos que ella no presta atención a eso, y está muy bien que como política no le preste atención a eso y que siga su camino. Pienso que ella tiene el legítimo derecho, sí, fue diputada, senadora del Distrito Nacional por su partido, tiene el legítimo derecho a que su partido baile su nombre, baraje su nombre para ser de nuevo candidata a senadora del distrito. Que no se la den a uno que llegó. Bueno, a mí me gusta el sistema del PRM, si tú supieras. A mí también, su primaria cerrada. Siempre he creído en la primaria cerrada, aún en el 2019 fui partidario de la primaria cerrada, pero el poder en ese entonces lo impuso y lo puso hasta con nombre, porque la ley decía que corresponderá o al Comité Nacional Ejecutivo, Comité Ejecutivo Nacional, eso entiéndase, PRD, PRM, que usa esa nomenclatura, al Directorio Central Ejecutivo, que lo usa el Partido, el Comité Central en el PLD. Y dirección central, la Fuerza del Pueblo. Para dejarlo, no, porque no existía la dirección central. Recuerda que del 19 surgió al poco tiempo la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo ha querido diferenciarse en algo con la nomenclatura PLDista y usa algunos nombres distintos. Pero para demostrar y dejar específico que esa instancia se iba a resolver, porque en ese conflicto del 2019, Danilo Medina tenía el control del Comité Central,
pero Leonel Fernández tenía el control de la matrícula del Congreso del partido. Y entonces el Congreso no se convocaba, se dejaba el Comité Central, y ahí están los resultados. Cuando usted hace los asuntos de manera que se violenta cualquier procedimiento ético, terminó de ser una división y que el PLD saliera del poder, y la consecuencia para el pueblo dominicano que ha significado estos 3 años y pico de la gestión del PRM. Pero también estoy de acuerdo de no hacer el sistema de la encuesta, y es porque la Constitución de la República le exige a los partidos 2 principios. Principio 1, democracia interna, y principio 2, transparencia. Y las encuestas, por su naturaleza, no son transparentes. Y se manejan con un margen de error. Mientras más grande la muestra, más pequeño el margen de error. Entonces, yo no, aunque sean 10 puntos, 15 puntos, hay que ver la muestra. No es lo mismo tú hacer una encuesta a la presidencia de la República que hacer una encuesta de un diputado a la provincia de Pedernales. Entonces, lo cogiste porque sacó un 15%, puede haber un error muestral ahí y tú de manera errónea lo hagas. O tú puedes tener una figura muy popular hasta por un escándalo, y el otro que es muy seriecito, que es muy por la línea, no se conoce, sin embargo tiene una hoja de servicio limpia. Además, Joaquín, excúsame que te interrumpa, no expresa la voluntad de los dirigentes de ese partido político. Que son los que lo conocen. Claro, y recuerda que en principio lo que se va a elegir es candidatos. Sí. Candidatos. Vamos a decir que la Junta entonces haga encuesta para elegir diputados, sería lo mismo. Sería lo mismo entonces que los que tengan los mayores índices de popularidad sean ya proclamados diputados, senadores, alcaldes, sería lo mismo. Yo estoy totalmente identificado con eso que tú planteas. Creo que los partidos políticos, en este caso lo usó la Fuerza del Pueblo, lo usó el PLD, ese método de las encuestas, no deberían volver a emplear. Lo que sí estaría de acuerdo, y no sé en detalle del PRM, es que la votación sea universal del partido. Es decir, de todo lo que son miembros de ese partido. En el PRM, vaya y vote, porque el sistema de delegado que yo también he usado, eso se presta mucho a poner a funcionarios. Claro, a poner a funcionar la maquinita de papeleta. Si tú recuerdas los conflictos de antaño entre Antonio Guzmán y Jorge Blanco, hubo una famosa fórmula de los 13. Eso Valle fue que creó la fórmula. Sí, pero la de los 13 era porque mandar uno era un problema, los 13 ya un poquito más grande, eso le permitió... Había que gastar más para comprar. Sí, exactamente. Había que gastar más para comprar. Entonces, creo que debe andar por ahí. Ojalá que le vaya bien. Lo único es que toman de experiencia de que una cosa es con violín y esta con guitarra, porque el personaje de Varsovia que usa Cavada, se lo digo, pero estamos grabando esto, sí, grábalo, y pues lo puede poner, y es bueno que se lo pongan 5 o 6 veces. Te lo voy a llevar al palacio, no me lo llevo, yo lo tengo grabado. Yo espero que a mí no me pase eso, porque yo siempre he estado, y soy enamorado del método mexicano, 6 años y vete para tu casa. Tú ves, López Obrador ha hecho una buena gestión de gobierno, pero ya 6 años, México están a punto de concluir sus 6. Vendrá una mujer, porque tanto la oposición como Morena han elegido mujeres, y México por primera vez, a menos que haya un fenómeno extraño político, y una tercera fuerza oculta se coloque, pero todo señala a que México vendrá una mujer 6 años y se vaya. Pero mira, volviendo a rescatar ya el asunto de las primarias en los partidos políticos y los diferentes métodos que señala la ley electoral, sería importante incluir en la próxima reforma esa ley electoral que viene después de las elecciones, la eliminación de este método de encuesta. Ojalá. Es un método, como tú dices, antidemocrático, es un método que impone prácticamente. Exacto. Sí. Entonces realmente eso no es un método de elección. Y recuerden que primero se eligen los candidatos de los diferentes partidos políticos y luego se va al todo contra el todo. Ahí sí se requiere de que realmente el candidato Joaquín Alberto, fulanito de tal, tenga
que la población lo conozca, que la gente sepa quién es. Entonces ahí sí pueden los partidos políticos hacer sus encuestas para ver cómo miden sus candidatos, que ya son candidatos, ver cuáles son las partes que tienen que reforzar, cuáles sectores. En el caso de la circunscripción electoral, por ejemplo, número 2, a la que tú y yo pertenecemos, el candidato a diputado por la número 2 es fulanito de tal. Vamos a ver cómo mide en los 3 brazos. En los 3 brazos está bien, bueno, pero en Catanga, en San Antonio está mal, vamos a reforzar ahí. Entonces, o en Lucerna, por las características de la población. Exactamente, sí. Exactamente. Pero es usar ese método para elegir candidatos. Pienso que es un secuestro de la democracia, es un secuestro a la intención de la militancia misma de esos partidos políticos. Pues, tú sabes, Ramón, que esa de la circunscripción me pertenece, tiene a Vietnam, tiene a Catanga, tiene los Miranorte, pero ahí me tienen como un popi porque estoy en Alto de Cancino. Me he hablado de posiblemente la violencia que se puede significar en la frontera dominico-haitiana, producto de las acciones que se están tomando, tanto del lado dominicano como del lado haitiano, como para exacerbar los ánimos patrióticos. Pero no hemos hablado del impacto económico. Muchos empresarios, básicamente productores avícolas, productores de huevos, de pollo y de otros artículos que se mercadean en la frontera dominico-haitiana, están teniendo grandes pérdidas, muy en especial los productores de huevos. ¿Tú sabes cuánto cuesta poner un huevo allá en Dajabón? Llevar un huevo hasta Dajabón sale alrededor de $1 a $2. Llevar un huevo a Dajabón. Esto pues se suma al costo del huevo, que está por alrededor de 5 o 6 pesos. En consecuencia, el huevo dominicano se vende al haitiano allá alrededor de 8 a 9 pesos se vende. Hoy mismo, los productores de huevos que tenían huevos allá en Dajabón prácticamente han perdido más de 20 millones de unidades de huevos, que están ahí. Mensualmente se venden alrededor de 10 millones de unidades de huevos en esa frontera dominico-haitiana. Y no se lleva 10 millones de huevos, usted no lo lleva de un viaje. Tiene que hacer varios viajes, llevarlo en patana, vehículos grandes, y ese es un huevo que tiene seguro su mercado, que cruzan los haitianos y lo buscan, pero también los productores de pollo, el haitiano compra mucho el pollo vivo. ¿Por qué? Porque como los sistemas de refrigeración en Haití son bastante precarios, no hay cómo conservar la carne, pues llevan el pollo vivo, lo sacrifican allá y lo ingieren. También eso están teniendo cuantiosas pérdidas. El gobierno dominicano ha dicho, como es la tradición dentro de los gobiernos, los gobiernos, los famosos subsidios, que va a subsidiar a los productores de huevo y pollo para que pierdan menos. Pero ese subsidio ha fracasado en el pasado. Ahora, ¿qué se espera? No, pero Ramón, recuerda el famoso proyecto del campo al colmado, que se quedó, en el aire. Y bueno, aunque temporalmente la población dominicana tendrá un efecto positivo, tener un huevo más barato para encontrarle colocación, pero estamos perdiendo la posibilidad de nuestra segunda plaza comercial, que Haití, en términos de exportación nuestra, ¿verdad? Porque la primera sigue siendo Estados Unidos, aunque en términos ya de volumen China ha entrado en competencia, pero ese va a ser el efecto de tener toda esta frontera cerrada. Y tú me hablas también de la marítima, o sea, lo que no se puede transportar, terrestre, marítimo y aéreo. Que hay que hacerlo por barco obligatoriamente, también no se puede. Sin tomar en cuenta la experiencia de un país bastante lejos de nosotros, que es Afganistán. Señores, en Afganistán ni los rusos ni Estados Unidos pudieron, total, a fin de cuentas, quien está gobernando el grupo talibán. Y es que cuando tú tienes países extremadamente pobres como Afganistán y Haití extremadamente pobre, cualquier tipo de medida que tú tomes no le significa nada. Eso le significa al acomodado. El que está acostumbrado, por ejemplo, a estar en un vehículo propio y en aire acondicionado, irse un vehículo de concho es una molestia. Sí. El que tiene la costumbre de coger un fin de semana y pasear y no puede hacerlo, siente la molestia. Por eso en los países, las clases medias son motores. Una de las situaciones que se nos presentó al PLD fue precisamente que el sector clase media
se sintió muy lastimado por la gestión PLDista. Teníamos mucho la población mayoritariamente pobre, y la representación del PLD en los ayuntamientos y senadurías fue la provincia más pobre del país. Sin embargo, eso Haití no tendrá ningún tipo de efecto de presión. Los pobres haitianos son los más sufridos, Sí. porque esos huevos se van a seguir vendiendo en Haití, pero de manera clandestina. Si costaban 10 pesos de manera legal, ahora costarán 15. Bueno. 15 o 13 o 14. Señores, gracias Joaquín por haber sacrificado tu viernes y estar aquí con nosotros. Y a ustedes, amables televidentes, les esperamos en una próxima entrega de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Su Mundo TV.